¿Qué hay, Gregorio? Muchas gracias por concederme esta charla, por tu generosidad, no solo por esta charla que no tenías por qué hacerlo, sino por todo lo que divulgas, todo el contenido que nos ofreces, que nos has ofrecido durante tanto tiempo de manera gratuita y el acompañamiento que das ahora, que ahora comentaremos también un poco sobre esto. Te presento un poco, aunque creo que no hace falta, ya llevas tú muchos años pues, generando contenido de valor y muchísima gente te conoce, pero bueno, así un poco resumiendo, digamos que eres especialmente conocido por divulgar la estrategia de inversión en bolsa en acciones que reparten dividendo, aunque también sobre vida financiera en general, economía, incluso estilo de vida y todo esto. Nada, yo llevo invirtiendo con la estrategia que tú divulgas desde el 2020. La verdad es que estoy muy contento con ella. Empecé porque mi hermano me envió una entrevista de un chico que hablaba sobre esto. Y luego ya pues leí bastante, vi bastantes podcasts y al final llegué a la conclusión o vi que muchos de ellos, por ejemplo, los héroes del dividendo y muchas otras personas, hablaban de ti como que eras la persona, o sea, eran sobre la fuente sobre la que ellos habían aprendido. Y digo, pues bueno, voy a ver Cine Gregorio y a partir de aquí pues, ya me vi casi todos tus vídeos de YouTube, he leído varios de tus libros y ahora estoy en el club de independencia financiera aprendiendo contigo. Y también, bueno, siguiendo un poco con los piropos, eres de las personas más influyentes para mí, fuera de obviamente familia y de amigos, pero dentro del mundo digital y de la formación, de las personas más influyentes por cómo ha mejorado la vida, cómo ha mejorado mi vida siguiendo esta estrategia, especialmente, y aprendiendo sobre el tema. Es que me alegro y es que más, yo sigo varias estrategias de inversión en bolsa, pero de la que más hablo esta es porque es la que mejor le funciona a la mayoría de la gente. Es la única que se puede sistematizar para enseñársela a todo el mundo. Las otras no se pueden sistematizar. Ahora, imagino que habrán otras que son más rentables o mejores según la capacidad adquisitiva de las personas, pero en general, Y también son más rentables para muy poca gente. O sea, hay que hacerlas muy bien para ganar más dinero. Y eso no es nada fácil y no lo consigue casi nadie. ya. Bueno, empecé un poco por lo que por lo que me había preparado, y es que vos, por lo que sé de ti, pues empezaste a invertir, bueno, no sé si con 5 o 6 años, pero muy pequeño, porque tu padre te había inculcado esta manera de, pues bueno, de ver un poco el mundo y de invertir y de aprender sobre economía y sobre finanzas personales y demás. No sé si sois varios hermanos, si todos seguisteis esta corriente, si solo fuiste tú, y si solo fuiste tú, si después de verte y de ver a tu padre, al final toda la familia, todo tu entorno ha seguido más o menos esos pasos, o cómo ha sido. Somos 3 hermanos. Entonces, em, los otros 2 también han invertido, pero no les ha gustado la bolsa. O sea, siempre dijeron: "Sí, me parece bien invertírmelo así, pero yo no lo hago". No es que se negasen a hacerlo, sino que dijeron como que delegaron, digamos. Han invertido, pero no les gustaba. Luego te comentaré también un poco sobre eso, sobre si todas las personas somos o son capaces de y quieren aprender sobre esto, porque sí que es importante, pero quizás no todos les apetece dedicar ese tiempo a esto. ¿Dirías que has copiado 100% lo que te enseñó tu padre cuando eras pequeño, o al final has sido tú como alimentando la estrategia y cambiando un poquito? O sea, aunque sé, muchas veces has comentado que antes no había ni esta información ni la manera de invertir era igual, pero eso. Pero es que con mi padre lo que hicimos fue como ir aprendiendo los 2 a la vez, porque no había una estrategia conocida. O sea, llegamos a la conclusión de los dividendos, pero digamos que los 2 puntos. Porque mi padre, pues claro, era joven y no había información sobre la bolsa. O sea, no es que él ya lo supiese todo y me dijese: "Haz esto", sino que me dijo: "La bolsa me parece muy interesante, estoy invirtiendo, te lo cuento, os lo cuento a vosotros para que también lo hagáis". Y fuimos hablando entre los 2 y él descubriendo cosas, como por ejemplo, que cuando caía la bolsa, las que como grupo mejor se recuperaban eran las que pagaban dividendos, las grandes que pagaban dividendos. Sí. Llegó él también en este proceso, me imagino que entonces ya seguro empezó más tarde que tú a invertir, llegó él también en este proceso a conseguir esa independencia financiera, como a lo mejor tú que sí que llevas más años, o fue como un complemento a su vida. Es que, bueno, mi padre se murió hace años y por temas personales y ajenos,
la vida económica fue un poco peculiar, no por culpa suya, sino por temas externos. Muy bien. Quería preguntarte también, cuando yo, si no me equivoco, empezaste a divulgar sobre 2007, no, más bueno sobre... ¿Y qué te impulsó a empezar a divulgar sobre esto en una época que, aunque ha llovido, no es tan reciente y no había tantos canales ni tanta información? Mm. Pues entonces de bolsa era igual que trading a corto plazo, comprar y vender a cada poco tiempo. Y no se hablaba públicamente de otra cosa. Entonces, pues, y a mí me parecía que era importante contar lo que era la inversión a largo plazo por dividendos. Y eso es lo que hice, porque a ver si yo pensaba que era la gente que hacía trading, algunos, que conociesen la inversión por dividendos y se pasasen a la inversión por dividendos. Pero más bien lo que pasó fue que gente que no invertía empezó conoció la bolsa por esto, empezó a gustarle y pasó de no invertir a invertir así. Ujú. ¿Tuvo aceptación desde el principio o fue un canal que poco a poco, pues primero tus conocidos y costó que la gente se cogiese? ¿O fue así un No, sitio creció, rápido? creció bastante rápido. Si era la web, lo primero era la web, invertir en bolsa.es. Sí, sí. Y sí creció rápido, sí. ¿Crees que hay más gente? Creció rápido porque mi idea no era estar subiendo contenido continuamente, sino que mi idea era subir unos pocos artículos explicando más o menos esto y ya, porque o sea, era otra época y no contaba con hacer todo lo que he hecho después. Y entonces seguí porque vi que crecía rápido y que interesaba. ¿Crees que interesa más ahora que antes? O sea, te iba a preguntar, ¿crees que hay más gente invirtiendo ahora o invirtiendo de esta manera o hay más conciencia que hace 20 años? Sí, realmente sí, claro. De esta forma y de muchas otras formas. O sea, la sociedad ha visto claramente que hay que invertir. Otra cosa es que unas formas de invertir sean mejores que otras y ahí está ahora moviéndose la sociedad. Pero al menos han visto que hay que invertir. Mucha gente. En esa época no empezó también mucha gente con los planes de pensiones y, o sea, o incluso antes de cuando empezaste a divulgar sobre esto, ¿no estaba también ya esa mentalidad de empezar a invertir por el tema de las pensiones, que luego te preguntaré? Pero más o igual que ahora los indexados ante los planes de pensiones. Los planes de pensiones se pusieron muy de moda en los 80 y 90. Y para entonces, para el 2007 o así, ya estaba la gente que había metido dinero en ellos son mucha, lo estaba sacando y estaba quejándose. Y diciendo que era una estafa, que tal y cual. Realmente no es una estafa, lo que pasa es que no son un buen sitio y no entendieron lo que funcionaba. Pero para aquel momento, o sea, el siglo XXI, la primera década finales, ya estaba la gente empezando a sacar en un porcentaje alto el dinero de los planes de pensiones y los planes de pensiones que habían metido en los 80 y 90. Y ya estaban muy descontentos. Muy bien. ¿Nunca has pensado, bueno, con los conocimientos que tienes, con la gente que te sigue, nunca te has planteado montar un fondo, en vez de divulgar, montarte tú un fondo? A mí es que no me gusta gestionar el dinero de otros. O sea, es responsabilidad y no es una tarea que me guste. No me Ya, ya. Sí, eso lo he pensado una vez, digo, bueno, siempre has divulgado y ya tienes seguidores suficientes, gente que te conoce y conocimiento de sobra para tener rentabilidad muy buena, digo, pues igual, no sé si porque te hayas planteado o que te podías plantear, pero no, y además es que pasa una cosa, que es que lo que funciona es comprar acciones y cobrar rentas, cobrar dividendos. Porque de los fondos luego no se sabe cómo sacar el dinero. ya. Y ese es un problema que tiene todo lo que invierte en fondos. Llega la hora de jubilación o de cese mayor y no saben cómo sacarlo. Sacan poco porque les da miedo. Cada vez que lo sacan, para ellos es una angustia, es como si estuviesen haciendo algo malo y no me gusta. Digamos, ni me gusta, pero yo me gusta que lo metan los demás. Bien, eso digo, estarías haciendo algo que no va con tus principios o con lo que tú estás enseñando, claro. Te quería preguntar una cosa, ¿qué piensas sobre esta frase popular que dicen solo el 2%, no sé si el dato es tan así, solo el 2% de los inversores particulares superan al mercado, baten al mercado? A ver, es que esto hay que entender cómo se calcula. O sea, estos son estadísticas que hacen los brokers con todos sus clientes
Y la mayoría de la gente, los brokers, históricamente lo que hace es comprar y vender compulsivamente. Compran cuando las cotizaciones suben porque creen que van a subir hasta el infinito y venden cuando han caído. Entonces, esto es un tipo de inversión que no debería existir, pero es la habitual. Entonces, efectivamente, la gente que invierte por emociones no supera los índices, e incluso no es que supera los índices, sino que es que acaba perdiendo dinero, que es lo habitual. Pero es que es gente que no tiene una estrategia de inversión. Digamos que la comparación no es la misma en el plazo de tiempo, ¿no? Que en uno, porque el mercado sí que es el mercado a largo plazo, pero en ese saco meten a gente que invierte con otro tipo de estrategia y no, o sea, que, y Sí, tiene. estrategia, mucho lo que te digo, comprando cuando no se debe, vendiendo cuando no se debe, pero pues es que así no vas a hacer las cosas. Ujú. ¿Cuándo se consigue la independencia financiera? Porque puedes pensar en un primer momento cuando cubres tus gastos, pero si estás acostumbrado a invertir, cuando cubres tus gastos más la inversión a la que estás acostumbrado, o piensas en un porcentaje porque puede bajar el dividendo en los próximos años o porque puedes tener ese otro problema, ¿hay ahí algún? Me imagino que será un paso un poquito difícil por ese cálculo de mis gastos más cuánto. Bueno, en principio son tus gastos, ahí ya no necesitarías trabajar, ese es el concepto. Pones un poco de margen por si hay una crisis, pero el concepto es eso. Otra cosa es que tú quieras vivir mejor. Es decir, imagínate que dices, pues alguien gasta 1.000 euros al mes, cuando tiene 1.000, 1.100, 150, pues ya la tiene. Pero otra cosa es que diga, pues ya no trabajo y me quedo así. Ahí mucha gente lo que querrá es decir, bueno, yo tengo independencia financiera, estoy muy contento, muy tranquilo, pero quiero vivir mejor. Entonces es como una siguiente fase, o sea, una vez alcanzada la independencia financiera. Mm. Normalmente entonces entiendo eso, ¿no? Que a lo mejor no solo tus gastos, sino que esperas un poquito para vivir mejor, pero bueno, no sé ese momento cuando llega, cuando Es que de verdad eso ya depende de cada uno. O sea, no se puede dar una relación. O sea, con una persona soltera con 30 años, que soltera con 60, que casada, que con hijos, que casada sin hijos, casado con 30 años, casado con 50, separado, o sea, no se puede hablar. Y realmente eso es lo bueno de la independencia financiera, que es lo que cada uno quiere hacer con su vida. No es un cliché o un molde al que todo el mundo se tenga que adaptar, sino que es que cada uno haga lo que quiera hacer. Dentro de lo razonable, claro, no cohetes ni volar, ni cosas de esas. sigue las cotizaciones dentro de ser una estrategia en la que no vendes. Yo, por ejemplo, te comento mi caso, y como te decía, llevo 5 años invirtiendo. No sé si todavía por novato o pero o sea, yo miro las cotizaciones de las empresas y estoy un poquito al día viendo lo que pasa. Un poco como quien mira las redes sociales o mira el correo, el Gmail o mira el WhatsApp, sin intención de, pero es como casi pues una red social más. ¿Tú las sigues o simplemente ves las noticias de vez en cuando sobre economía y cada cierto tiempo? A ver, una cosa es, claro, lo que yo hago ahora por todo lo que hago en las redes sociales, sin incluir la independencia financiera y todo eso, y tal, lo que haría si no tuviese todo eso. Entonces, si no tuviese todo eso, pues yo miraría las cotizaciones una vez al trimestre, que son las cuentas que hago, y noticias, pues miraría muy poco, pero muy poco. Entonces, sí que miras las cotizaciones cuando sigues comprando acciones. Claro, cuando estás formando la cartera o tienes independencia financiera y sigues comprando acciones, las miras para ver a qué precio compras las nuevas. Pero no las miras para ver qué han hecho lo que ya tienes comprado. Ya. Quería preguntarte también si hay algún perfil de inversor al uso recomendable. Y te pongo un ejemplo. ¿Sería mejor o sería más fácil para un funcionario que tenga un sueldo estable y relativamente alto versus un emprendedor que a lo mejor en épocas sí que tiene mejores ingresos, pero otras épocas pues monta algo que requiere o sacar dinero o tener que dejar de invertir durante un tiempo? ¿Hay algún perfil de inversor que sea? Hombre, claro, lógicamente, cuanto más dinero ganes y más estable sea eso, pues mejor. Pero el tema está que cada uno tiene que invertir con la vida que tiene. ¿Sabes? Un funcionario puede decir, pues a mí me gustaría ganar lo que gana ese emprendedor porque aunque no sea tan estable, gana mucho más, invertiría más.
Y un empleado no puede decir, pues yo preferiría la estabilidad de un funcionario porque no la vas a tener nunca. Entonces se trata de que cada uno se adapte a su vida o se adapte su forma de invertir a su vida. Te quería preguntar también sobre las pensiones. Sé que es una de las cosas sobre las que más hablas y aunque tiene todo el sentido del mundo, veo algunas noticias o comentarios tuyos que no dejan de ser polémicos porque aunque la gente lo sabemos, como que cuesta enfrentarse a esa realidad. Pero quería preguntarte si quitando gasto público, cargos públicos a lo mejor que sobran, quitando la corrupción o quitando muchos otros gastos, aún así, ¿no darían las cuentas para cubrir las pensiones del futuro? O a lo mejor se puede suprimir muchas cosas para seguir cubriendo esta parte y... Si quitas todo eso que hace el gasto público a cero, lo que haces es prolongar el daño, porque mantienes el sistema actual. Pero es que el sistema actual no tiene nada bueno. Es decir, que si sabes que supone dar mucho dinero, llegar a la jubilación arruinado sin ningún patrimonio, a partir de cobrar un subsidio y vivir de la caridad de los trabajadores. Eso es nefasto. Eso porque arruina a la gente económicamente y espiritualmente. Entonces, bajo ningún concepto, la idea tiene que ser prolongar eso, porque es prolongar la ruina de millones de personas. Y esto hay gente que no se da cuenta. Todavía hay jubilados que siguen orgullosos del sistema de pensiones y lo que han hecho, cuando ha sido algo nefasto y muy dañino. Porque ellos tendrían que tener un patrimonio, vivir ese patrimonio y dejarlo en herencia. Y así son gente arruinada que cobra un subsidio y que no va a dejar nada en herencia. Entonces, hay que bajar el gasto público para pasar al sistema de capitalización, pero no para machacar la vida de más gente con el sistema de pensiones actual. Está claro, entendida la respuesta. O sea, que las pensiones sí o sí, vayan a dar o no vayan a dar, las pensiones es algo que no debería existir. Es que es una de las cosas que más daño ha hecho a la humanidad. Esto sé que a la gente puede resultar curioso, como decías, porque ellos lo ven como algo bueno, lo ven como un gran logro social, es una de las peores cosas que ha pasado al ser humano. Pero a todos los niveles, o sea, no solo por el dinero, sino por el tema espiritual, mental, todo. Completamente desastroso. Por lo que te comentaba antes pues eso, de que todo el mundo debería invertir, pero a lo mejor pues no todas las personas les gusta o quiere dedicar ese tiempo a ver empresas. ¿Crees que sí que es razonable pensar que todos, bueno, igual que creo que hay cosas en la vida que sí que tienes que aprender y manejártelas tú aunque te guste menos, pero ¿crees que esto es una de esas cosas o que para eso sí que están y hacen su papel los indexados o los fondos de autor o es algo que sí o sí, aunque no te guste, tienes que pasar por ello, crees que deberías pasar por ello y... A ver, yo creo que sería mucho mejor invirtiendo directamente en acciones. Que alguien lo puede combinar, pues que lo combine. Pero si le metes en acciones, estás perdiendo las cosas más importantes de la vida. Y luego hay un tema que dice, yo no sé invertir, pero sí sé cómo se tiene que dirigir España y por eso sé a quién hay que votar. Es una contradicción, ¿sabes? Entonces, son incoherencias que hacen que la gente no viva bien. Que si no sabes gestionar tu dinero, ¿cómo vas a gestionar el dinero? ¿Cómo vas a decidir cómo se gestiona el dinero en toda España? No puede ser. Y luego, a la hora de vivir de las rentas, se ve infinitamente mejor si tú has sabido invertir que si no has sabido invertir. Eso lo comprendo y como te decía al principio, lo vivo en mi propia experiencia. Pero a mí sí que considero que relativamente es un tema que me gusta y a veces hablo con personas que les interesa y otras que dicen, no, ostras, es que eso lo veo muy, muy lejano. Entonces, bueno, me suponía un poco esa pregunta de decir, es que yo me imagino perfiles de personas que yo no me voy a meter a ver la economía ni las empresas y a lo mejor tampoco luego le gusta la política. O sea, que es una persona que no le apetece saber nada de eso y prefiere... que no es- Realmente es fácil. Son de cosas que haya gente que lo vea difícil, que eso sí que pasa, y otras que realmente sea difícil, que eso es lo que no es. Entonces, esa gente cree que es difícil, pero si lo entendiese, vería que no es así y que lo puede hacer. Y que haciéndolo, no es que sea una carga, sino que va a vivir mejor porque va a entender todo mucho mejor y va a tener otra mentalidad que le va a ayudar a ganar más dinero también en el trabajo.
o con su empresa, su negocio, lo que sea. Mm. Ya no para estas personas que te comento, sino para la gente que le gusta un poco estar enterada de la economía, ¿recomiendas alguna web, canal, podcast, aparte de los tuyos, donde sea algo más o menos objetivo? Porque a veces te pones a leer periódicos y me parece algo más político que realmente te enteres de un poco de lo que está pasando de verdad. O viendo varios, dos, tres, cuatro periódicos con la opinión, o sea, viendo toda la información, tener tu propia opinión. La economía es que es muy política, o sea, realmente la economía y la política están muy mezcladas. Y el problema está en que normalmente se mezclan para mal, porque se mezclan con el interés de llevar el voto hacia un sitio o hacia otro. Y claro, pasa que es que explicar bien la política realmente no es rentable. Entonces, lo rentable es dirigir el voto hacia un sitio o hacia otro. Y este es un problema gordo, claro, porque hace que normalmente se hable de política, mezclarla con economía, de esa forma que no es la que se debe explicar. Dicho esto, ¿no hay algunas medios de comunicación más o menos neutrales? Yo que te sigo en redes sociales veo que comparten muchas noticias de algunos periódicos. Entiendo que si los miras es porque más o menos ahí sí que te vas haciendo luego con tu propio criterio, porque luego tú Miro, das cada noticia. yo lo miro para comentar la noticia y dar mi punto de vista, Eso sí, ¿sabes? Lo que vamos a explicar el titular. está claro. Igual lo vemos otras personas que no tenemos ese prisma y no vemos no entendemos luego lo que tú entiendes con ese comentario que luego dejas abajo. Es que este problema es que política y economía están muy mezcladas y no es rentable explicarlo bien. Lo puedes explicar bien, pero claro, no es rentable. Entonces, cuando es continuo, pues es porque no se está explicando bien. Ya. Quería preguntarte ahora dos cosas un poco alejadas de esta estrategia, de esta manera de invertir. La primera es cómo recomiendas afrontar gastos pequeños o medianos. Por ejemplo, un piso sí que te he escuchado decir que, bueno, como la hipoteca, imagínate si está al 1,5 o al 2, la rentabilidad que tienes invirtiendo en acciones es superior, entonces vale la pena a lo mejor hipotecarte con matices o no. Pero gastos a lo mejor de 2.000 o 3.000 euros o incluso un coche de 25.000 euros, 30.000, bueno, unas cifras que debe alquilar entre 5.000 a 25 30. Si tienes el dinero, ¿recomendarías quitártelo por quitarte ese ruido mental de no tener deuda? O... Esto depende un poco de la persona, de cómo piense, el dinero que tenga y el tipo de interés. Por ejemplo, pagar el 8 o 10% es mucho, pero si ese crédito te da 2 3%, entonces sí que merece más la pena. O sea, depende un poco. Entonces influye mucho. Con la parte técnica influye mucho el tipo de interés. Y luego está la parte psicológica mental que depende ya de la persona. Que hay personas que dicen, "Ah, es que aunque sé que me ahorre tanto o que probablemente voy a ganar tanto más, no me merece la pena pensar que tengo un crédito". Entonces ahí que es más difícil o casi imposible dar una argumentación general. Y está la parte psicológica que cada uno lo que prefiera y luego sí mirar un poco pues la rentabilidad que te da una cosa o te quita otra. Pero unido a la psicología o a tu tranquilidad después. Eso es, muy bien. Te quería comentar también sobre los pisos, porque en los últimos años ha crecido muchísimo. Yo te podría poner el ejemplo de mi casa que me la compré en 2022 a los precios que piden ahora aquí. No sé si es parecido a lo que pasó hace 20 años, si la situación es parecida, si crees que, aunque nunca se sepa, si crees que hay una especie de burbuja y que bajará, si se mantendrá lateral durante años, viene un poco pues cómo está la economía o cómo tú lo ves. Pues es un poco diferente, porque en la burbuja anterior subió toda España. Era la fase famosa de 1 millón el metro. Y casi todas las casas de España están valoradas a 1 millón el metro cuadrado. Pero ahora la ciudad se está concentrando sobre todo en Madrid y también en Barcelona, Valencia, Málaga, Ibiza y algunos pocos sitios más. Y sin embargo, hay muchos sitios de España en que las casas tienen unos precios muy razonables. Entonces ahora se puede hacer una cosa, el que la puede hacer, que no se puede hacer en la burbuja anterior, que consiste en irte de todas estas grandes ciudades a otras capitales de provincia o pueblos cerca de estas ciudades en las que la vivienda está mucho más barata.
y el cambio merece mucho la pena. Ujú. Y en esta grandes ciudades, yo por ejemplo soy de Valencia, en estas grandes ciudades, aunque tengas esa opción, ¿crees que en las grandes capitales se mantendrá estable este precio? Por, no sé si desde el COVID ha venido gente europea y con otros sueldos, con el teletrabajo, y se va a quedar permanente, porque yo creo que muchos precios de los pisos son muy superior incluso a un salario relativamente alto de un español, y digo, me parece un disparate. Pero claro, es oferta y demanda, y si hay otro tipo de clientes, no sé si... Mira, yo creo que depende mucho de la mentalidad de la gente, porque está pasando ahora cosas que no pasaban antes, con que hay mucha gente viviendo en habitaciones. Pero no solo que viven en habitaciones, sino que pagan un montón de dinero por vivir en el tejido interior. Pues que esto hace 30 o 40 años la gente no lo habría aceptado. Entonces, si lo sigue aceptando más gente, pues claro, como inversión en un piso que lo vas a alquilar por habitaciones, te vale más que si lo vas a vivir dentro de una familia. Entonces, los precios en sí se pueden subir y mantener. Y por eso te digo que es que depende más de la mentalidad de la gente, de lo que se cree la gente, porque si la gente no se hubiera ido adaptando a todo esto y hubiera ido aceptando vivir cada vez en sitios más pequeños por más dinero, los pisos no habrían subido tanto. Es decir, si la gente comprase un piso para alquilarlo por habitaciones, la gente dijese, yo ahí no me meto, pues ese precio tendría que bajar. Pero si la gente dice, pues bueno, me meteré, ese piso sigue subiendo de precio, ¿sabes? Sí, 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 total. Sí, al final la gente, quien pone el precio del piso, bueno, imagino que la mentalidad también es decir, bueno, yo pido esto y si no hay tiempo de bajar ya estaré, ¿no? Y si el otro lo ha vendido, pues yo un poquito más hasta que o se rompa ahí la balanza o la mentalidad de la gente que alquila, que dices tú, o... Como el suelo está, que esa es otra de las cosas más importantes que pasan y que pues la gente no lo quiere ver. La oferta de viviendas está restringida artificialmente. Entonces, si se liberaliza el suelo, debería bajar mucho el precio de la vivienda. Igual que decías, Sí que parece que empieza a hablar de ese tema y que incluso los políticos empiezan a hablar de eso, aunque y alguno hace una pequeña cosa muy pequeña que no cambia la situación, pero bueno, si se continuase por ahí, pues a lo mejor iría mejorando con el tiempo. Es lo que debería pasar. Ya veremos a ver si pasa. lo de la liberalización del suelo que comentas, igual que te decía lo de las pensiones, que es algo un poco polémico, como nadie nos lo había un poco dicho, o sea, nadie nos ha explicado esto, este tema también parece como decir, está, pero si liberalizas, dejas que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? Como que tendría que estar regulado, pero igual regulado, pero bien regulado, claro, es un capa. Está regulado, pero bien regulado. O sea, se supone que la regulación actual, que es el intervencionismo, está hecho para que no se cometan errores. Pero claro, tú fíjate, por ejemplo, la cantidad de barrios que están hartos del ruido que generan los barrios de la zona. De la que han subido los precios de los pisos. Dices que esto no es, aquí no se vive bien, viviendo la gente en habitaciones. O sea, se supone que la intervención era para que no pasase esto. Entonces, la liberalización del suelo no es que cada uno haga lo que quiera, se tiene que decir, pues yo tengo aquí un terreno pequeño y hago un rascacielos de 50 plantas y si se cae, pues se ha caído, sino que habría una regulación, pero en los sitios donde ahora no se puede construir y no se hace nada, que no son playas, ni parques nacionales, ni nada de eso, se podría construir. Y además es que pasa que tampoco habría que construir tanto más para que las cosas volviesen a su cauce. Porque no se trata de hacer 1.000 millones de viviendas, sino que con unas relativamente pocas más, ya los precios bajarían a su nivel normal y la situación estaría correcta. O sea, liberalizar eso tampoco es como cree mucha gente, que se fuese a llenar España de viviendas vacías en las que nadie viviría, porque eso no tiene ningún sentido. A propósito de esto, te voy a preguntar, tenía la pregunta para después, pero te quiero preguntar sobre la segunda residencia, porque un poco haciendo cálculos y también comentando con mi hermano un año, me acuerdo, le decías que si con lo que cuesta una segunda residencia te puedes ir de viaje durante toda tu vida, al menos una vez al año, a casi el sitio que quieras. Y él también me rebatía diciendo, pero bueno, teniendo una segunda residencia vas más veces de vacaciones. Es verdad que programarte un viaje
por ejemplo, pues necesitas hasta una forma de ser que no mucha gente tiene, una energía, un tiempo de estar dedicando a la semana, de mover maletas, de alquilar esto, no, al final dejas de ir. O sea, entiendo que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Y si tú por encima quieres puntualizar algo sobre tener la segunda residencia o irte de vacaciones más libremente donde quieras, ir cambiando. Claro, el tema es una residencia, es que mucha gente tiene en la mente cosas diferentes. Entonces, cuando empezabas una residencia, primero eran mucho más baratas que ahora, y segundo, la gente estaba por lo menos los otros meses al año. Entonces, claro, te estaría mucho más rentable que pagarte vacaciones, pero de lejos. Ahora han subido los precios de las viviendas y además la gente veranea mucho menos. Entonces, claro, comprarte una segunda residencia a los precios actuales para ir 15 días al año no merece la pena. Por eso es muy diferente 15 días o una semana, que hay mucha gente. Es muy diferente pensar en segunda residencia para una semana, 2, 3, que pensarla para 3 meses o 4. Sí, es verdad que muchas veces con la segunda residencia, pues a lo mejor incluso el fin de semana, si la tienes a 100 kilómetros, pues te tapas y tienes esa vía de escape. Que bueno, hay que sopes. Y que eso, anteriormente la gente que se lo compraba, pues eso, el precio era muy inferior a lo que es ahora, sobre todo si te vas a la zona de la costa, etcétera. Claro, claro, es que ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho por lo que te digo, porque no solo el precio, sino la forma en la que se usan. Es que era, pues para ir 3 meses a una segunda residencia tienen que ser jubilados. Pero no es antes como iba la madre con los niños y estaban ahí 2 o 3 meses de veraneo. Pues claro, si eso ya no pasa, pues la situación ha cambiado mucho. Te preguntaré también sobre, cambiando de tema, sobre la inteligencia artificial, que te he escuchado decir que va a ser una revolución superior, crees tú, a, por ejemplo, Internet. Y que me comentes o nos comentes un poco eso, ¿por qué crees que la IA va a ser tan revolucionaria? Si ya lo está siendo o si el cambio, lo que se espera, es muy superior a lo que hasta ahora estamos viendo. Yo creo que va a ser más importante que Internet. Y una diferencia que veo es que Internet, mm, para mí, y yo creo que para todo el mundo, se veía como que iba a ser claramente bueno. Podía tener algún problema secundario, pero iba a ser claramente bueno. O sea, todo lo principal iba a ser bueno. Y la inteligencia artificial, creo que va a ser revolucionaria, pero no tengo claro que todo vaya a ser bueno. Mm. Internet sí que ha sido por eso bueno, por ejemplo, ¿lo crees? O sea, Internet sí que ha sido un cambio. Sí, o sea, está dado mucha sobreinformación, pero bueno, como un efecto secundario, digamos. Pero en el tema de la inteligencia artificial, yo creo que puede pasar que mucha gente ya como que deje de pensar y que digas, si lo ha hecho la inteligencia artificial, yo ya no tengo nada ni que decir ni qué opinar. Y entonces creo que se corre el riesgo de que mucha gente deje de pensar. Cuando se empezaron las calculadoras, se decía, había gente mayor que decía, es que no es bueno que uséis calculadoras porque así no sabéis matemáticas, no sabéis sumar y restar. Pero bueno, sabes sumar y restar y usar la calculadora y te ahorras tiempo. Entonces, con la inteligencia artificial sí que veo el problema de que mucha gente se acostumbre de verdad a no pensar. Cualquier cosa que tenga que hacer, se la pregunte al ChatGPT, al Gemini o lo que sea, y lo que salga de ahí, sin pensar, lo haga. Me parece que es un riesgo. Tendrá también la parte positiva, o por ejemplo, es que dicen que va a destruir muchos puestos de empleo, pero yo creo, en mi punto de vista, que siempre que pasa eso, se crean otros nuevos y un poco se regulan, pero no sé hasta qué punto. Lo que pasa es que aquí sí que puede que destruya más puestos en menos tiempo que otras cosas. Entonces, el cambio que dice se puede hacer, pero para eso creo que hay que bajar mucho el gasto público, los impuestos, para que eso sea fácil. Porque claro, se habla a nivel de sociedad, pero dices, bueno, sí, se destruyeron muchos empleos en la década de los 20 de este siglo, pero luego en la década de los 60 ya había más empleos que antes. Y dices, ya, pero esos 40 años, ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, ¿sabes? Y ya vas a chida, pues prácticamente toda su vida. Entonces, no hay que hablar a nivel sociedad, sino a nivel individual de la gente. Y hay que hacer las cosas para que ese cambio que se mantiene va a tener que dar sea lo más fácil posible.
y lo más rápido posible. Que no haya gente que esté pasándolo muy mal durante décadas. Y ese cambio, Y un peligro que es que viene con la inteligencia artificial es que lo que está quitando es el trabajo de los gente que empieza, de los jóvenes, los juniors, todo esto. Entonces, hay muchas cosas ya les está costando mucho coger experiencia, porque tienen empleados con más años de experiencia que usan la inteligencia artificial en lugar de tener a personas jóvenes. ujú, es verdad. Y este es un problema real que ya está pasando. Te pregunto sobre, ahora volviendo al tema de inversión y a unos sectores en concretos, que muchas veces me lo planteo porque te escucho decirlo, son las farmacéuticas, las tabacaleras y el alcohol. Siempre, o bueno, tú piensas que no, en principio no serían inversiones buenas a largo plazo, porque crees que en una sociedad sana estos sectores no es que no tuviesen cabida, pero no deberían crecer tanto como han crecido hasta ahora. Mi pregunta es si es algo optimista por tu parte, es como una utopía, o de verdad lo crees que va a ser una sociedad más sana y que estas empresas no van a tener el rendimiento que han tenido estas décadas atrás. Yo no estoy seguro de que en esto vaya a pasar lo que yo creo. Pero yo lo que veo es que si creo que algo debe pasar, invierto para que no pase, en mi cerebro hay una incoherencia que me hace vivir peor. Entonces yo pienso que sí que, o sea, no creo que vayan a desaparecer estas tres cosas, pero sí que pienso que es posible que crezcan menos incluso que decrezcan. Que sigan existiendo, pero que dentro de 20, 30, 40 años se diga, pues estos sectores no fueron una inversión a largo plazo compradas ahora. Referente a este tema, mira, yo tengo dos hijos pequeños y o sea, sobre esto, por ejemplo, sobre las adicciones, hablando por el tabaco, el alcohol, las drogas, hablamos muchas veces o yo escucho que los padres tenemos miedo de que nuestros hijos sean adictos a pues, ese tipo de sustancias a lo mejor. Pero yo me planteo que si las generaciones actuales o las futuras, si no será más peligroso otro tipo de adicciones, como por ejemplo las pantallas o las redes sociales, y las drogas sea una adicción pasada, igual que hace 40 años o 30 o 50 la gente fumaba y obviamente no se lo ibas a dar a tu hijo, pero no se veía tan mal, o bebía, o incluso, no sé si igual digo una cosa incoherente, pero pues en la época de la movida madrileña, de la ruta del bacalao, no se sabía que la droga era tan dañina como ahora. Entiendo, igual me equivoco. ¿No piensas que la fomentaba mucho el de comunicación? Vale, ahí igual lo desconozco y me equivoco, pero a día de hoy quizá no hay otras adicciones que estamos también fomentando, incluso que los padres damos ejemplo y en el futuro van a ser más peligrosas por, bueno, la IA, las redes sociales, las pantallas, los móviles. ¿No puede generar eso una especie de adicción a las nuevas generaciones? O sea, yo creo que no hay que elegir entre unas adicciones y otras, a ver cuál es mejor o cuál es peor. Pero desde luego, la adicción a las redes sociales existe porque las redes sociales se basan en crear adicción. No es un efecto secundario, sino que es su objetivo principal. Y eso es un problema, claro. Sí. Sí, es que hay que aprenderlos porque están diseñadas para usarlas mal y usarlas con adicción. Sí, y yo creo que ni los adultos tenemos todavía esa educación o ese control sobre ellas y bueno, y que quizás una opinión. Sí, o vas en el transporte público y te pones a ver y somos más gente la que estamos con el móvil que la que está sin el móvil y si estás con el móvil, bueno, que es normal, que estás haciendo tú algo importante, pero si no lo ves desde fuera y parece una locura que todo el mundo esté con la cabeza hacia debajo sin ver que a lo mejor al lado hay una persona familiar tuyo que te ha bajado del autobús sin saludarle o no sé qué. Sí, sí. Sí, sí, y en la calle tienes que ir esquivando gente que va mirando el móvil, que claro que para dónde van y van y van en línea recta. Otra vez cambiando de tema, te quería preguntar sobre si tuvieses un ejemplo, o sea, si un consejo para que la gente ahorre, por ejemplo, no sé si la gente derrochamos en comer fuera sin darnos cuenta, si se podría ahorrar vigilando, revisando las facturas de luz, de gas, de la compañía telefónica, si se podría ahorrar comparando precios entre supermercados, o sea, hay algo en el que por lo general la gente puede ahorrar sin saberlo
o siendo un poquito más consciente de lo que gasta, cómo lo gasta. Realmente el principal problema de la gente que no ahorra es que tiene una mentalidad que hace que crean que tienen, para vivir mejor, tienen que gastárselo todo en lo que sea. Entonces no es que sean muy eficientes, sino que es lo contrario, que es que son todo más ineficientes que pueden en el sentido que se lo gastan como sea. El cambio que tienen que dar es darse cuenta de que si empiezan a ahorrar y a invertir, porque es fundamental para que el ahorro tenga sentido hay que invertirlo, si no, no se le ve sentido. Y entonces tienen que ver que al empezar a ahorrar van a vivir mucho mejor ya. Está claro, vivirán mucho mejor en el futuro, pero lo importante es que vean que van a vivir mejor ya porque van a ver la vida con más optimismo. Es decir, una persona que ahora invierte está construyendo su futuro. La que se lo gasta todo es que cree que el futuro va a ser peor que el presente y por eso dice, me lo fundo en lo que sea, porque mañana va a ser peor. Entonces esa mentalidad les hace ser muy pesimistas y vivir mal la vida. Es verdad que invertir te cambia desde el principio. Al principio, cuando compras la primera empresa, bueno, pones algo de dinero y piensas, ostras, esta empresa me va a dar este año 50 euros y para eso lo que tú dices, para eso me lo gasto. Pero si haces ese esfuerzo, entre comillas, de invertirlo, cuando te llegan esos 50 euros primero, te da una alegría porque es un dinero que tú no tenías y no has hecho nada y te ha llegado. Y luego son 100, 200, luego son un mil y pico. Y ya puedes ir pensando, está con 50 euros, pues mira, he hecho la compra de esta semana, por ejemplo. Cuando tengo 1000, pues ya he hecho la compra de X. Cuando tengo 2 o 3000, ya me he pagado la hipoteca. Cuando muchas veces, y la gente, o sea, si no tuviese que pagar una hipoteca, pues bueno, a lo mejor esas inversiones, o sea, cada vez te dan más que psicológicamente lo puedes comparar con tus gastos o con tu estilo de vida. O sea, que es verdad que desde el principio eso se nota, pero es verdad que al principio también da un poco de reparo pensar eso. Voy a dejar aquí un dinero que este año me va a dar, pues eso, al principio te va a dar a 40 euros, 50, 100 euros, que parece poco respecto, pero bueno, es empezar, claro. Pero todo el mundo que lo hace, que empieza a invertir, se da cuenta de que, porque muchos empiezan a invertir pensando que dicen, bueno, voy a hacer el sacrificio de vivir mal, peor unos años para que al final me merezca la pena. Pero es que cuando empiezan a invertir se dan cuenta que ya están viviendo mejor, porque invertir hace ver la vida de otra forma completamente diferente, mucho mejor y mucho más optimista. Y además no te ves como un solo, diciendo es que solo depende de mi trabajo, en cuanto me quedo sin nada, lo único que hago es gastar, sino que te ves que tienes inversiones y que tu vida no depende solo de tu trabajo, sino que tus dividendos van a venir de empresas eléctricas, de aguas, o puros bancos, constructoras, lo que sea. Mm. Es verdad lo que has dicho antes, que creo que el ahorro sin inversión se queda cojo. Y hace poco hablaba con un amigo, él invierte, pero invierte en inmobiliario. Pero bueno, comentábamos, o yo le comentaba que digo, es que si ahorras, llega un momento en tu vida en el que has ahorrado un dinero importante y por algún, a lo mejor, bajón mental o algún momento de impulso, dices, ostras, llevo toda mi vida trabajando al tener esta cantidad, pero que no veo que me crezca, o me crece a costa de mi esfuerzo, pues me lo gasto o me compro este capricho que me ha dado ahora. Pero el invertir sí que te cambia la mentalidad, como que estás construyendo algo y no dejas de construir y cada vez esa construcción te va mejor y te mejora a ti, o sea, que es como, ¿no? Una rueda que se va alimentando. Sí. Te puede dar seguridad en el corto plazo, pero llega un momento en el que dices, ostras, claro, por eso digo. Y acabas gastándotelo, creo yo. Pues me voy a comprar esto, ya que lo he ahorrado, me lo merezco, ¿no? Y no. Sí, sí. No le ves sentido, porque no es que tu vida esté mejorando. Mm. Te quería comentar sobre Europa, que la mayoría de gente o de medios lo ve como un continente así viejo o en decadencia. Y yo, por lo que te sigo, tú crees todo lo contrario. Entonces, si nos puedes explicar si es un continente decadente y antiguo o si tiene potencial respecto a. O sea, sí que es anticuado y decadente en tema de economía y otros, pero yo lo que veo es que están empezando a cambiar la mentalidad los políticos. Entonces, la Unión Europea para mí fue una idea muy buena, que se ha ejecutado muy mal desde el primer día. Y parece que ahora se están dando cuenta y empiezan a hacer las cosas como se tenían que haber hecho desde el primer momento.
Entonces, si Europa empieza a hacer las cosas ahora un poco mejor, pues es evidente que lleva 20, 30 años haciéndolo mal o 40, que yo está en una situación muy buena al empezar a mejorar rápido si empieza a hacer las cosas bien. Ujú. O sea, que eres optimista con el futuro de Europa y con la Unión Europea y... Sí, sí, ya te digo que, por supuesto, digo que lo que se ha hecho hasta ahora está muy mal hecho, pero creo que estamos en un momento de cambio. Pues te quería preguntar, Gregorio, un poco cambiando de tercio sobre estilo de vida. Y es bueno, tú para nada estás jubilado, o estás jubilado de lo que todos entendemos como trabajo, pero tienes un montón de quehaceres, de llevar el flujo, de contenido que subes, de libros, de eventos, conceder entrevistas como la que me estás concediendo hoy a mí. Entonces, ¿cómo organizas tu tiempo? ¿En días, en semanas, en meses? O sea, ¿cómo te planificas para que todo quepa? No sé si usaría resumirlo, pues claro, tienes que, O si tienes una planificación estipulada o tampoco tienes sí, sí, una respuesta a eso. depende de tareas, o sea, es que hay tareas que duran más, otras menos. Por ejemplo, esa entrevista, pues quedas un día que dices, pues este rato tengo, lo dejo libre para hacer la entrevista. Luego los libros, pues tienen sus fases. Tienes que dedicarle mucho tiempo unas semanas, luego lo dejo, no hago nada una semana a lo mejor, le doy otro repaso y así hasta que el libro ya creo que queda hecho. En el club, pues es otra dinámica, o sea, son varias tareas y cada una tiene sus plazos y sus ritmos. Entonces, pues hay que buscar la forma de compaginarlas, claro. ¿Hay algo de lo que haces que te guste más? Por ejemplo, escribir o crear contenido o estar pendiente actualizar el foro y estar pendiente de tus alumnos, no sé, algo que te enriquezca más o una tarea. Pues es que todo es un conjunto, ¿sabes? O sea, si a este conjunto le quitases una pieza no sería lo que es. Entonces, para que el conjunto sea lo que es, hay que hacer toda esta combinación de cosas y todas tienen sentido dentro del conjunto. Por ejemplo, escribir libros y promocionarlos con las redes, el foro, todo eso no tendría sentido porque no se venderían. Y las redes y todo eso tiene sentido pues para que se vendan los libros, por poner otro ejemplo, ¿sabes? Que cada cosa apoya a la otra. Y si le quitas una, y pues no sería lo mismo. Sería algo que no tendría nada que ver con lo que es. O sea, que todo es... Entonces hay que buscar cómo encajar cada pieza en el conjunto y ver cómo dedicar el tiempo que necesita cada pieza y no más, porque lo que dedique de más a una pieza de ese conjunto se lo tienes que quitar a otra, ¿verdad? mm, el equilibrio entre todas las tareas, ¿no? Sí, Para crear ahí. Te quería preguntar, ¿qué te gusta aprender o no qué te gusta aprender, sino qué cosas crees que son importantes para que una persona mejore su vida o que tenga nociones básicas sobre algo? Por ejemplo, finanzas, salud, o sea, filosofía, derecho, o cosas que se debiesen enseñar desde pequeño. bien. Por ejemplo, finanzas y salud son claras. También el entrenamiento, hacer deporte. Esas tres son claras. Ética también. Filosofía de vida, de cómo enfocar la vida. Tu psicológica adecuada para todo. Para la bolsa de viajes o para invertir, que es una de las cosas más importantes, siempre lo digo. Pero para todo en la vida creo que es muy importante. La psicología que tú promueves y que aprendemos en el club, yo creo que luego te vale para otras muchas. Al final, el largo plazo que tú es lo que un poco aconsejas, por decirlo así, ese largo plazo yo creo que es fundamental para cualquier actividad o cualquier disciplina que quieras aprender. Entonces la psicología en parte es común para todo, ¿no? O sea, o sea, de la constancia, el esfuerzo, el largo plazo, mejorar tu vida, ser consciente y ser Y es responsable de... todo lo que hemos hablado son cosas que tienes que hacer a largo plazo. O sea, la salud no puede decir, bueno, pues me dedico a la salud 6 meses, un año y luego ya pasa de ella. Totalmente. En el trabajo pasa igual, que es una cosa de largo plazo. La psicología adecuada y tener un equilibrio mental, pues es también para toda la vida. El entrenamiento pasa, bueno, puedes decir, bueno, pues entreno 6 meses, un año o no sé qué, y ya no vuelvo a hacer deporte en mi vida. Entonces, todas las cosas importantes de la vida las tienes que hacer toda la vida. Las tienes que hacer toda la vida. Y por eso te viene muy bien tener la psicología adecuada para el largo plazo. Sí. Al final yo creo que ese es el cambio principal porque todos somos muy cortoplacistas
en la inversión que estamos hablando ahora, pero en el deporte, pues la gente, hablo en plural, pero bueno, no, nos apuntamos a algo que queremos 3 meses, que en 3 meses hemos seguido el objetivo y si no, pues nos aburrimos y no ha valido para nada, cuando todo, pues claro, hay que mirar mucho más y no es un sprint, sino una carrera de fondo. Eso. ¿Crees que hay una manera mejor para aprender? Leer, escuchar, ahora tanto podcast que hay. Y te pregunto también, por ejemplo, ¿los libros son una fuente tan de riqueza y de aprendizaje? Es que te escuché sobre un tema concreto, ¿eh? Entiendo que en general sí, pero te escuché o no, perdón, te leí en tu foro que una persona te preguntaba por libros para emprender. Y tú contestaste ya, creo que hace tiempo, que los libros de emprendimiento no te dan las herramientas, no te dan las pautas para hacerlo, es más bien como una motivación, por decirlo así. Entonces, no sé si recuerdas este comentario que te digo y bueno, si eso, si los libros o escuchar, Lo que quería decir, o sea, lo que digo del emprendimiento es que no se puede sistematizar, ¿vale? Igual que te decía que en la bolsa, la que más hablo es los dividendos, porque se puede sistematizar, y yo sigo otras empresas, o sea, otras estrategias como valor o dividendos, o a dividendos no, microcaps, crecimiento de otras que no se puede sistematizar, pues el emprendimiento pasa igual, que no se puede sistematizar. Pero eso no quiere decir que lo que se escriba sobre eso no tenga tu utilidad. Lo que pasa es que en esta utilidad de un método como los dividendos o como, decirte, aprender, yo que sé, a coser o aprender fotografía, otras que digas, en un libro puedes poner lo que hay que hacer y la gente coge el libro, lo copia exactamente y le sale bien, o cocinar. Ese emprendimiento, no puedes escribir un libro, o sea, no nadie lo puede escribir y decir, haces lo que te sale, lo que te cuento aquí y haces una empresa que te funciona. Entonces es una cosa que es muy heterogénea y cada uno tiene que ir buscando lo que le valga para su caso personal. está claro. Pero no es como la receta, pues, ¿quieres hacer un pollo con tomate y patatas? Pues haces esto exactamente y al cabo de 1 hora o 2 lo tienes. Mira, mucho más, He emprendido, es que es imposible. ya. Es imposible hacerlo así. Entonces, claro, pues, o sea, nadie debe esperar eso de un libro, ni de un podcast, ni de un nada. Ujú. Y respondiendo a la primera pregunta, tú, por ejemplo, antes tenías también y sigues teniendo los vídeos de YouTube donde a la gente te oye y tenías también el foro y ahora dentro del club tienes tertulias en las que también pues se dialoga con los usuarios y además también ahí escribes. ¿Crees que hay una manera mejor que otra para que interiorizar lo que estás aprendiendo? ¿O la combinación de las dos, o a cada uno le vale una? Depende del tema. Entonces, en general, los libros me parecen muy buena forma de enseñar y aprender. Y luego la parte práctica hay que hacerla, no se puede hacer con libros, porque en un libro no puedes meter la práctica. Entonces, eso hay que hacerlo, pues, con un foro, con respuesta de dudas, con tertulias, con cosas así. Pero lo que haces en un libro no lo puedes hacer con una tertulia, un foro o una cosa así, y lo que haces en un foro y tal, tampoco lo puedes meter en un libro. Pues claro. Por el tema de la educación, te preguntaré ahora también, como te decía, tengo 2 nenes pequeños y en qué momento tú aprendiste o te empezaron a enseñar muy pronto. ¿En qué momento crees que es correcto, que tienen la suficiente conciencia para ir aprendiendo sobre finanzas, por ejemplo, en este caso, educación financiera? O sea, pues, tú tienes un libro relacionado con esto. Y me pareció también leer hace tiempo que al principio la gente cercana a ti decía que recomendaban ese libro, pero bueno, es un libro en concreto, ¿eh? No, 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 obviamente yo te digo sobre educación financiera en general. Pero el libro que tú tienes, por ejemplo, me pareció que decías que era para a lo mejor para niños entre 10 y 12 años. No a lo mejor con 6 7 años, pues a lo mejor, claro, hasta empezando a leer también y no ve. A ver, tengo 2 libros, por eso. Uno es el de Haz que el dinero sea tu amigo, que ese es, en principio, para a partir de 12 13 años hasta 17 18. Aunque ese lo lee mucha gente adulta y le gusta mucho, que no empiece a invertir.
Y luego tengo el de papá, que es el dinero que es para, es el padre enseña al hijo desde que tenga uso de razón. En ese pensaba yo. Claro, pues yo creo que eso se puede hacer de que el niño tenga uso de razón. O sea, por ejemplo, en vez de echarle la bronca porque se deja la luz encendida, pues le dicen: "Mira, es que hay que apagar la luz porque si la dejamos encendida cuesta dinero, pero no está mal que cueste dinero, porque tenemos acciones de Iberdrola y de Endesa, de Nato y de tal y cual. Lo que pasa es que no tenemos, o sea, no nos merece la pena tener toda la casa encendida todo el día porque nos cuesta más de lo que luego cobramos en dividendos. Entonces, tenemos que usar la luz de forma razonable porque este negocio funciona así". Es un buen ejemplo. Y eso se puede hacer, pues, desde que le dices que apague la luz, ya que ya está bien de tenerla encendida, se lo puedes contar eso en vez de echarle la bronca. Mm, es un buen ejemplo. Sí, sí, lo tengo muy buen ejemplo. Sí. Que te pregunto si eres partidario de dejar herencia o de dejar dinero, mucho dinero a los hijos, y te lo digo por el comentario que a veces se oye incluso pues a emprendedores con relativo éxito que dicen, no, yo no lo dejo donar a mis hijos porque de esa manera pues se curtirán o valorarán o que empiecen desde cero, pero no lo termino de ver claro yo esa... Yo creo que sí que hay que dejar herencia. O sea, lo que hay que hacer es enseñarles a que la usen bien. Claro, Es como si esperas, es que hay gente que tiene muchos tomas raros con el dinero, pero incluso gente que tiene mucho dinero. Es como si dices, yo a mi hijo no le enseño nada porque ya que se busque en la vida. Pues igual que le dejas conocimiento, le dejas dinero. totalmente. Sí, pero es algo que he escuchado incluso eso, gente que le ha ido bien y dice, no, yo, igual que yo no he tenido y me lo he ganado, porque si se lo doy todo, pero luego, sin embargo, conozco una familia, bueno, gente en general, pero una familia que tengo conciencia de ellos, que tiene mucho patrimonio y todo, y para nada me imagino que lo vayan a vender todo, sino sus hijos pues se les han educado de la manera adecuada para que valoren y son gente humilde y gente prudente y que valorará lo que tiene. Y creo que, claro, puede lograr o no teniendo al final las cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí ponerle la vida más difícil así a posta a los hijos, porque sí, yo no lo veo, la verdad. Mm. Si tienes 2 hijos, bueno, primero también acabando con esto, repartirías, imagínate, en el supuesto caso de que sepas cuándo te vas a morir o que quieres empezar a dejar las cosas un poco ligadas, ¿lo repartirías antes de que tú te fueses o le dejarías, digamos, entre comillas, el marrón que ellos se arreglen? Porque veo que muchas familias o hermanos o primos discuten después por la herencia y digo, o sea, a lo mejor es mejor que un padre o un abuelo o lo que sea diga, mira, esto para ti, esto para mí, si tienes algún problema, dímelo a mí, pero tú luego no reñas con tu hermano por esto, porque encima que tienes esta suerte, ¿no? O sea, la pregunta es si lo dejarías antes de tu muerte preparado o... Pero eso ya depende mucho del caso. Yo en principio creo que lo normal es que hereden cuando te mueras. Y lo que sí es importante es ver que las acciones se reparten mucho mejor que los inmuebles. Sí. Porque las acciones, con 2 hermanos divides entre 2 el número de acciones. Si tenías 1000, pues 500 y 500. Si tenías 3, bueno, pues 333 para uno y a uno le toca una más. Pero bueno, se reparte muy fácil. Y los inmuebles es donde están los follones. Porque si tiene 3 hijos, nadie tiene 3 casas iguales. O tiene una, o tiene 2, o tiene 5, o aunque tenga 3 son diferentes, porque son la casa donde vive, la casa de la playa y una de no sé qué. Es claro, no puede dejar una casa a cada uno, porque son diferentes, se van en diferente, y dejar las 3 a los 3, pues claro, ya uno la quiere vender, otro la quiere alquilar, el otro la quiere reformar y venderla, el otro quiere que meterse a vivir, pues ya es el follón. Es más fácil ser justo repartiendo con acciones, ¿no? Que a lo mejor de la casa, porque yo no quería la plaza, yo quería la montaña o la ciudad y nunca te parece bien lo que te toca. Las acciones a la hora de la herencia son también mucho mejor que los inmuebles. Y si formas la cartera con acciones a tus hijos, se partiría, si compras, por ejemplo, 100 acciones de una empresa, ¿comprarías 50-50 de la misma cada uno? O si ves bien una, en ese caso, pues compras 100 para uno, ya comprarás 50 de otra para otro y no lo haces tan exacto. O sí que vas partiendo, pues mira, para que no pase nada y que no haya desequilibrios, voy a partir las compras en dos cada vez. O sea, si tienes 12 puestos pequeños, te refieres y les vas comprando acciones. Yo estoy haciendo la cartera que, bueno, es una única. Lo mismo, partir por la mitad y comprar la mitad para cada uno en el mismo momento que la compra. Eso mejor. Es que si no, van a hacer diferente dinero solo por eso y pues yo tengo más que estas momilas, y sabes. Sí, sí.
Te he escuchado también decir, Oreo, que cualquier persona, bueno, voy a poner números, no sé si es tan así, pero que invirtiendo entre 300 y 500 euros al mes, en 20, 30 años puedes tener la independencia financiera. Más o menos, Y sí, sí, César, sí, incluso quizá menos, es que depende también de la fase de mercado que te toque, no es una fase lateral de la que la economía o una fase en la que crezcan los beneficios, pero más o menos por ahí, como en 15 20 años más o menos, pues es cuando se debería tener. Independencia financiera es tener unas rentas como tu sueldo inicial, digamos, o sea, está claro. Y la duda que tengo, yo se debe quedar, claro, amplio eso actualizado con la inflación, quiero decir. ya. La duda que tengo sobre esto, si inviertes el doble de lo que dices, lo consigues en la mitad de tiempo, o no, porque hay el tiempo y el interés compuesto juegan un papel diferente y no es tan así como pues el doble, pues en la mitad. Sí, sí, porque te varían las rentas. Sí. O sea, una persona que invierte eso, igual es capaz de ahorrar 600.000 euros, 600 o 1.000 euros, igual en 10, 12, 15 años puede conseguir cubrir sus gastos con las rentas que le dan las acciones. Claro, no es la mitad exacta, porque el tiempo te hace ganar dinero. Eso me refiero. Entonces, claro, o sea, sí que te lo cortas, pero no es o sea, más o menos puede ser la mitad, pero no es una mitad exacta como es. Si ahorras 200 euros, por ejemplo, tienes X, al cabo del tiempo que sea, y si ahorras 400 vas a tener 2X. Eso es una cuenta exacta. En este caso no, porque al invertir más, eso te va creciendo, pero necesitas que crezca o sea, que pase un poco el tiempo. ¿Vale? Es una curva exponencial, digamos, no es una línea que sea exacta, es decir, si invierto el doble, tardo exactamente la mitad de tiempo. Ah, te quería preguntar sobre otro tipo de inversión, porque respecto a la esperanza de vida media de una persona en España, que sean 80, 84 años, pues si ya has invertido en el momento 40, 50 años, tienes mucha experiencia en esta etapa de tu vida, de la vida en general y de la inversión. Pero respecto a la historia de la humanidad, 40, 50 años ni 80 no es nada. Entonces, puede pasar, ¿crees que podría pasar algo, tampoco por ponerme muy dramático, pero podría haber un cambio importante en nuestro sistema de vivir en el que digas, ostras, pues es que a lo mejor estaría bien porque te pilla justo a ti en el momento, en la era en la que cambia el sistema y estaría bien por poner algo, huerto o campos, porque así al menos tienes tu sustento por si pasa algo, tener un ejemplo que pongo, pero bueno, es comparando, no por ser una persona así muy dramática, drástica, pero bueno, que te pase algo que digas, nosotros conocemos las acciones, como te digo, tiene mucha experiencia, pero si la vida tiene miles de años o millones de años, pues bueno, igual nos pasa algo que no conocemos y que estaría bien algo más tangible, más... Yo es que lo que veo, que si se hunde el sistema, no va a sobrevivir casi nadie, porque aquí no se puede vivir de huertos. Entonces, el 99% de la población la palmaría y el 1% que quede ya se apañará como pueda, ¿sabes? Pero el escenario de que se acabe el sistema y sigamos todos vivos, yo me parece imposible. Porque no se puede alimentar la gente, no hay comida, es que no habría nada, ¿sabes? Entonces habría unas guerras, unos pollones que aquí no sobreviviría casi nadie. Entonces yo no invierto para si pasa algo así. Vale, entendido. Ya voy a ir acabando por no extenderlo mucho más y es un poco, pues son unas preguntas cortas o de cosas que se escucha por ahí, bueno, de que me gustaría, aprovechando que te tengo, saber tu opinión. ¿Qué piensas de la frase esta de que dicen, si me tocara la lotería, o me jubilaría, dejaría de... Y lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. Que la mayoría de la gente que toca la lotería no lo sabe hacer. Porque claro, esto es curioso. La gente que juega a la lotería habitualmente, pues en el fondo cree que le va a tocar. Y claro, estás siempre pensando, es que se me va a tocar 1 millón o 2 o 10 o 20 la semana que viene, ¿para qué voy a ahorrar ahora 300 euros? Pues me lo gasto. O sea, no es que lo piensen exactamente con estas palabras, pero con otras o unas formas ambiguas lo piensan así. Entonces hay gente que no invierte. Cuando a alguno le toca, normalmente esa gente que no sabe nada de dinero,
y que esa avalancha hace que encima se confunda más, se aturda más y al final se lo acaban fundiendo. Y es por eso, porque no quisieron aprender nada sobre el dinero. Pero con cabeza, pues por supuesto que con la lotería después, una lotería, la de Navidad ya cada vez está tocando menos con la inflación, pero bueno, con esta de que te toca 1.000.000, 2, 10, 20, pues por supuesto que te puedes retirar si quieres. Has amigo de otra parte que una vez te jubilas y sin haberte a lo mejor planificado o programado, tampoco es un paso fácil, ¿no? El no de repente, bien, me ha tocado la O sea, es que hay lotería, que soy ver qué hacer con el tiempo. Cuando a mí todo el que me pregunta digo, hostia, y porque ya podría, digo, pero primero tienes que pensar cómo vas a vivir, o sea, no dejes de trabajar y luego te pongas a pensar qué vas a hacer, sino que eso lo tienes que tener ya pensado. Entonces tienes que tener aficiones, tienes que tener alternativas para ocupar el tiempo, es decir, pues ya me quedo en casa y no hago nada. Es que eso no es vida. Ah. Te pregunto también sobre las frases, que también se oyen mucho, no quiero ser el más rico del cementerio o si te mueres con dinero en el banco es que no has hecho bien los cálculos. Conozco tu respuesta, pero bueno, como son frases también muy contigas. Eso es gente que tiene una relación enfermiza con el dinero. Entonces, lo de querer no dejar nada de dinero en el mundo es una relación claramente enfermiza, porque es que es como que les da rabia no se lo ha gastado, aunque sean cosas que no iban a usar. Y es que si dejo aquí 1.000 euros, es que me los habría gastado en comprarme, aunque sea algo que no voy a usar para nada, pero quería haber gastado. Entonces, eso es un trauma que tienen con el dinero que lo tienen que solucionar. El más rico del cementerio, pues eso está bien, pero es que el que lo usa, la gente que usa eso, al final son los más pobres del cementerio. Entonces, hay que tener un término médico, ¿sabes? Que Hay otra frase también que elegir una cosa u otra, no sé si marca la psicología de una persona, pero ¿prefieres 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de un año? Que recibir 100.000 euros ahora, perdón, o 1.000.000 dentro de 10 años, creo que es la comparativa. hay que echar la cuenta de qué cifras te ponen. De que en 10 años multiplicar, que hay que echar la cuenta de qué cifras te ponen. O sea, si son multiplicar tu capacidad por 10 en 10 años es difícil. Entonces sería mejor tener 1.000.000 dentro de 10 años que 100.000 ahora. Pero tener 100.000 ahora y empezar a invertir ya te está cambiando esa mentalidad que durante esos 10 años a lo mejor no has tenido, ¿no? O sea, que una cosa a ti. Bueno, pero si tienes la mentalidad de saber que dentro de un año, o sea, de 10 años es mejor tener 1.000.000, pues a lo mejor ya aprenderías tú a hacerlo, ¿sabes? Que ya si estos 10 años no voy a estar sin hacer nada, sino que voy a aprender para cuando reciba el 1.000.000. Otra pregunta, ¿juegas a la lotería? No, No juegas. hace muchos años jugaba, pero lo dejé hace muchos años. ¿Qué es el dinero para Y ti? creo que es bueno por lo que te digo la mentalidad, porque es poco, sí, pero yo vi que fue un cambio de mentalidad bueno, dejar de jugar. Mm. Yo dejé de jugar, tuve una operación importante el día de la lotería, el 22 de diciembre, y ahí pensé que ya me había tocado la lotería por un tema de salud, que tuve ahí algo. Y no fue por la inversión, porque empecé a invertir a posterior, 2 años o 3 después, pero ahí dejé de decir, bueno, la lotería ya me tocó ese día y a partir de ahora, pues bueno, a invertir. Pues bien, ¿ves? Y empezaste a invertir no mucho después de jugar a la lotería. Que esas cosas no son casualidad a la mayoría de las veces. Puede ser, no lo había pensado así nunca, pero puede ser. Sí, sí, pues posiblemente sea por eso. Va, influyera mucho. Ujú. ¿Qué es el dinero para ti, Gregorio? Y si el dinero, ¿en qué medida, bueno, si da la felicidad o no, pero en qué medida te da la felicidad el dinero? El dinero yo veo que es una herramienta, entonces sí que ayuda a vivir mejor, también potencia lo que tenga cada uno, su forma de ser. Entonces, gente que tiene formas de ser malas, digamos, le potencia lo malo. Es como un amplificador de ti como persona, yo creo. Si tú tienes una buena vida y tal y cual, el dinero te hace vivir mejor. Si tienes una mala vida, pues el dinero te hace vivir peor. Y lo otro que puede hacer es la gente que le toca la lotería, lo derrocha, se separa, monta un follón que no veas y acaba viviendo mucho peor que antes de que le toca esa lotería. Porque tenía una mala vida, tenía unos malos pensamientos y el dinero le potenció lo malo que tenía dentro. Mm.
sí que son casos y cosas que pasan, no solo con la lotería, hay a veces que deportistas de élite, ¿no? Luego no saben gestionar bien su dinero y lo que han ganado en 10 años que podrían haber vivido se lo malgastan. Sí, sí. Y una pregunta también que he escuchado también algunas personas que ya a lo mejor han conseguido un salario importante o un dinero importante, que, o sea, sí que comprendo que, o estas personas dicen, y yo así lo entiendo, que si cobras 1.000 euros, si pasas a cobrar 2.000, pues tu vida a lo mejor mejora por dos, el equiparable a lo que ingresas de más, porque dejas de vivir ahogado, al menos cubrir tus gastos mensuales y tal. Si pasas de 2, imagínate a 5.000, pues tu vida también mejora otra vez casi el doble, porque ya no solamente no más ahogado, sino que te da para invertir, para estar más tranquilo. Pero escuchaba que hay un momento en el que, por ejemplo, si ya pasas de 20.000 a 100.000, te puede valer para comprarte cosas más caras, pero no mejora ya tanto tu calidad de vida. ¿Crees que hay alguna cifra? Obviamente depende de las personas, donde vivan y todo, pero hay más o menos una cifra que digas, es que a partir de más o menos ganar 3, 5, 10, no sé. ¿Hay alguna cifra en el que a partir de ahí la curva ya? Pierde. Yo creo que eso, desde luego, seguro que pasa, pero la cifra ya depende del tipo de vida de cada uno, ¿sabes? Pasa por lo que te decía antes, no hay una persona joven que más mayor, con hijos que sin hijos, que le guste comprar cosas más caras o no. Entonces cambia mucho, o sea, cambia bastante dependiendo del tipo de persona. Y de la edad, que sí, claro, aquí también hay que tener en cuenta la edad. Porque una persona de 30 años, pues, em, ese ganar más sí que le hace vivir mejor porque invierte más. Entonces ve el futuro más claro y más seguro. A una persona a lo mejor con 70 años, ya no tanto porque dices que ya no voy a vivir otros 70 años. Entonces no tengo necesidad de invertir más para asegurarme más la vida, ¿sabes? Que si lo tienes, lo haces, pero no mejora mucho su tranquilidad porque ya no le queda tanto tiempo como una persona que tiene 30. Ujú. A propósito de esto, y para terminar ya con la charla, voy a comentar un poco la parábola esta del empresario y el pescador. No sé si la conoces o la resumo un poquito también para quien nos oiga. Es algo así como que hay un pescador bueno, que deja a sus hijos de un pueblo pequeño, que deja a sus hijos en el colegio, se vale del periódico a desayunar, sale a navegar y a las 2 horas vuelve y vuelve con el pescado para su familia ese día. Y eso hay un empresario que pasea por ahí, lo ve continuamente, le extraña y le pregunta algo así como, ¿y por qué lo haces? O sea, ¿por qué haces eso? Y dice, porque ya tengo lo suficiente para vivir yo y mi familia. Y dice, pero ¿por qué no trabajas más horas? Y dice, ¿para qué? Y dice, porque entonces podrías pescar más y tendrías más. ¿Y para qué? Le contesta él. Y el empresario le sigue diciendo, pues podrías contratar a gente. Total, al final llega en un momento en el que le dice, pues imagínate que ya la última pregunta, el último para qué es, pues tendrás tantas flotas y tanta gente trabajando para ti que tú podrás llevar a tus hijos al colegio, podrás desayunar tranquilamente, podrás leer el periódico y podrás trabajar 1, 2 o 3 horas al día en vez de trabajar. Y le contesta él, y eso no es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando escuchas este cuento, lo primero que por lo menos a mí me viene a la cabeza es ponerte en el punto de vista del pescador, que es disfrutar la vida desde ya. Pero no sé si también el empresario tiene también esa parte de que al final tú vienes a la vida para desarrollarte y el trabajo no como lo entendemos, pero la actividad laboral es una de las formas para tú desarrollarte y tener ese crecimiento personal para luego, no en tu vejez, sino a los 65 años como marca en este caso pues el gobierno, pero sí que para cuando ya tu energía te baje, decir, pues bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya me relajo. ¿Estamos de acuerdo con el pescador o con el empresario? Yo más por el empresario, porque claro, Empresario. es que este cuento da por supuestas varias cosas a favor del pescador que no son así. Es decir, trabajando 2 horas tienes para comer, pero si te pasa algo ya no tienes para vivir. Claro, si se te estropea el tejado de la casa, algo que sea, ya no lo puedes pagar. Si tu hijo necesita algo, no se lo puedes pagar. De que tenga que irse a estudiar a otro sitio, lo que sea. Y, y no que encuentras peces, ya no puedes comer, porque depende solo de lo que haya peces. Y el cuento supone que hay peces todos los días y que en 2 horas los encuentras, pero luego no es así. Entonces, claro, eso es fomentar la pereza y la vaguería para mí el cuento ese, la verdad. Vale.
que eso es dar por supuesto que haciendo un poquito y tal, y te vas a tener todos los días de tu vida ese poquito, pero eso no es así. Te falla ese poquito y te has quedado sin nada. Ujú. Muy bien, Gregorio, pues con esto ya yo te doy la charla por zanjada, te dejo ya tranquilo. Antes recordar, sobre todo, bueno, todo el contenido que tienes, pero especialmente ahora el Club de la Independencia Financiera, que yo no he conocido una formación tan rentable, no por el retorno que te da enseguida económico, sino por cómo te cambia la vida, como dices. Si lo comparásemos, como dices, con una empresa que analizamos el PER, está PER 7, PER 15, pues esto sería quizá la empresa más, para mí, más barata en este momento, la formación que tú tienes, y de verdad que lo recomiendo por cómo dices invertir y tu formación en concreto, cómo te cambia la vida. Yo tengo un amigo que también te sigue y me dice, Jorge, es que con Gregorio tenemos un chollo. Y es verdad que yo no sé cómo, yo pienso para mí, no sé cómo la misma gente, ya no solo siguiéndote a ti, sino siguiendo pues este tipo de estrategia o de mentalidad o de inversión. O sea que gracias por eso y gracias también por contestar a mis preguntas. Nada, Gregorio, yo por lo menos te seguiré en el club y en todo lo que vayas haciendo y aquí me despido. Muchas gracias. Es. Ajá, te saludo. Hasta luego. Nada, Gregorio, pues lo dicho. Gracias gracias por dejarme eso, estar contigo este ratito y aprender contigo. Muy bien, muchas gracias. Cuando la publiques avísame para poner en las redes y todo eso. Perfecto, sí, te mandaré por Instagram o directamente por el email, te aviso yo o lo que sea, sí. De nada, gracias, mucha suerte. Yo, como te he dicho, te sigo en el club y nada, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Jorge, de verdad. Nada, hasta luego, Gregorio. No, Cuídate. igualmente. Y a los niños también. Venga, gracias.